Noticias 7 AM. Llegó el momento de leer Entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz. Ya son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21. Pues ya de regreso a Noticias 7 AM llegó, como usted acaba de escuchar, el momento de leer Entre líneas. Ya está con nosotros a través de la línea telefónica Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de esta columna llamada Leer Entre líneas, que usted también puede leer ya, disponible en unirradioinforma.com. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David, pues con el gusto de saludarte, feliz año. Coincidimos en esta primera emisión de 2022 contigo y pues agradecido, deseándote lo mejor para este año. Igualmente, Francisco, lo mejor para este 2022 para todos. Hoy tu participación con un concepto a lo mejor un poquito más complejo de lo que platicamos mediáticamente cuando nos referimos a la política diaria, pero que es sin duda importantísimo, no solamente en el contexto histórico. Digo, ya sé que suena cliché, pero también es como para entender lo que vivimos hoy por hoy. Y me refiero justamente al título de tu entrega del día de hoy, Democracia Progresista, Francisco. Así es, David, pues mira, en esta ocasión pues tengo que confesar que pues se debió esta entrega a un obsequio que recibí ahora con el tiempo de fiestas. Justamente iba yo terminando de leer una obra de Jorge Castañeda cuando comencé ahora a leer a Cuauhtémoc Cárdenas con su libro que titula Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Y mira, la verdad es que yo esperaba mucho de esta obra, por eso, a pesar de que tengo otros libros pendientes, decidí darle prioridad y esperaba mucho, tenía grandes expectativas con respecto a lo que escribía aquí el ingeniero Cárdenas, que recordemos, pues tres veces candidato a presidente de la República, fue gobernador, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, legislador, fue por supuesto uno de los primeros inquilinos de la residencia oficial de Los Pinos, que precisamente va a ser creada por su padre Lázaro Cárdenas del Río cuando fue presidente. Sin embargo, bueno, al momento de empezar a adentrarme a las letras del ingeniero, pues me encuentro que sí le ganó un poco la emoción, la sensibilidad, la empatía hacia la figura de su padre, a quien pues le dedica una gran parte de su obra, y pues algo que yo pensé que iba a ser un tratado un poco más objetivo, pues realmente se convierte en digamos un recuento histórico muy válido, muy importante, muy valioso, por supuesto, dado que pues nos permite precisamente comprender dónde estamos parados en este momento, por qué estamos bajo esta situación, y sobre todo en los dos últimos capítulos de su obra, el ingeniero nos conmina precisamente a pensar en qué viene, a pensar que es necesaria la participación ciudadana, ya no únicamente desde las redes sociales, ya no únicamente con nuestros comentarios de boca a oído o al momento de ejercer nuestro voto, sino de involucrarnos, de informarnos, de tener una participación activa pero sumamente consciente, sumamente informada. Y bueno, es muy interesante el libro, me parece que se complementaría perfectamente con aquel libro que publicó precisamente Andrés Manuel López Obrador en 2014, un libro que se llama Neoporfirismo, hoy como ayer. David, no te lo recomiendo, a nosotros los porfiristas no nos agrada tanta crítica, sabemos que es necesaria la crítica, por supuesto, y que la figura del presidente Porfirio Díaz evidentemente ha sido catalogada como de un villano. Sin embargo, tampoco se vale que inclinen tanto la balanza, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más ecuánimes. Y bueno, este libro de neoporfirismo pues se dedica precisamente López Obrador a señalar todo lo negativo que hubo en el gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz. Y bueno, hacen un gran complemento estas dos obras. Sin embargo, creo que sí se le escaparon por ahí algunos detallitos, como todo buen político trae jiribilla. Me llama la atención
cómo el autor empieza a clasificar de alguna manera la etapa sociopolítica de nuestro país, habla de los antecedentes de la revolución, hablan del periodo armado, habla de la consolidación, luego del gran auge de la revolución, que es donde dedica ese capítulo más amplio que lo dedica al gobierno de su padre, después el declive, y luego hay uno que señala o que titula este periodo como el desmantelamiento institucionalizado, subordinación y retroceso material. Lo que me llama mucho la atención, David, de cuando hace esta lista el autor, es que en cada periodo pone de tal año a tal año, pero cuando señala desmantelamiento, subordinación y retroceso, no le pone años. Y pues yo quiero suponer que pues fue precisamente para evitar algún tipo de fricción o algún tipo de molestia por parte del presidente actual, porque si continuamos leyendo la obra, es claro que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pues incluye al gobierno de López Obrador precisamente en este desmantelamiento, en esta subordinación y en este retroceso que a su juicio existen, ¿no? O han existido por lo menos desde 1982 hasta la fecha. Y bueno, por ahí hay una omisión que me pareció muy importante aclarar, porque dentro de su obra, de una manera, pues obviamente no puede entrar, porque si no, pues sería un tomo de muchos, ¿no? Sin embargo, dentro de su escrito menciona la redacción del Plan de San Luis, que se le atribuye a Francisco I. Madero, pero omite mencionar quiénes escribieron este plan, porque no fue Francisco I. Madero por sí mismo, ni fue único, y sobre todo haciendo pues alusión a un personaje ilustre de Baja California, Enrique Bordes Mangel, quien pues además de haber sido coautor de este plan tan importante para el desarrollo democrático e institucional del país, pues pasa sus últimos días en Tijuana, muere en Tijuana y actualmente se encuentra sepultado en Tijuana, además de que en sus últimos días tuvo grandes contribuciones en todo lo que tiene que ver con el aspecto cívico en nuestra ciudad, ¿no? En fin, el ingeniero Cárdenas habla del neoliberalismo, democracia, aborda temas como la equidad fiscal, los pendientes electorales, se refiere al ejército, habla del mundo laboral, habla incluso de los mecanismos de comunicación e información del gobierno, de la biodiversidad, de la energía. Obviamente todo esto lo va señalando como asuntos pendientes desde su perspectiva, y merece especial atención que dedica un par de líneas por ahí a la conocida como Ley Bonilla. Ahí el ingeniero Cárdenas se refiere a el intento de ampliar el periodo de gobierno que se intentó aquí en Baja California de 2 a 5 años, y lo califica como un globo sonda, ¿no? Como algo que debe de estar en nuestro radar y en el cual debemos de interiorizar con el propósito de evitar que se busque de alguna otra manera atentar contra la democracia, no solo en Baja California, sino en cualquier parte de México, y por otro lado, pues busca también profundizar y ampliar un poco esta parte mediante un estudio más concienzudo, ¿no? Qué interesante todo lo que nos cuentas, Francisco. Esta última parte evidentemente también nos remite a pues este asunto de la imagen que tenemos de ciertos personajes de la historia de la política mexicana en diferentes niveles, porque digo, así como de repente me dices que también lo percibo un poco entre broma, ¿no? Así como que no se lo recomiendo a los porfiristas, ¿no? Pero bueno, también de repente cuando hacemos ciertos comentarios los juaristas se superofenden, ¿no? Pero pues perdón, pero pues tenemos que considerar que en la historia está consignado que, por ejemplo, Benito Juárez se quedó en el cargo como presidente sin haber sido elegido constitucionalmente por 15 años hasta su muerte. Entonces, digo,
A lo mejor estoy haciendo una comparación que no se vale porque tendría que ser manzanas con manzanas y peras con peras, pero finalmente tienen ahí un hilo conductor, Francisco. Así es, mira, es que todo el actuar colectivo no se debe a algo que ocurrió de ayer para hoy, sino que tiene, por supuesto, antecedentes, y en algunas ocasiones son antecedentes muy remotos, y desafortunadamente la historia está desacreditada, no tanto como la política, pero está desacreditada. ¿Por qué? Porque la consideran aburrida, porque la consideran monótona tal vez. Sin embargo, la mejor, digamos, receta o el mejor medio para poder comprender lo que estamos viviendo al día de hoy es entender las decisiones que se tomaron ayer. No se trata de vanagloriar a los héroes y de odiar a los villanos, sino de comprender en un contexto lo más equilibrado posible, lo más objetivo posible, esas decisiones, tanto acertadas como equivocadas, que se tomaron para aprender precisamente de esos errores, aprender de esos aciertos y ver cómo podemos mejorar en el futuro, ¿no? Sí, claro, sin duda. Y además, pues, qué mala onda que de repente tengamos esas expresiones de algunas personas que consideran la historia como eso que tú comentas, cuando realmente de fondo es increíblemente importante, eh, el, el, el entender cómo se dieron las cosas para que un gobernante, para que un gobernador, para que alguien de la historia de nuestro México tomara las decisiones que tomó en un momento determinado. El contexto también es increíblemente apasionante y a veces nos ayuda a entender el por qué se dieron las cosas de una manera u otra. Y bueno, será parte de historiadores, de politólogos, de medios de comunicación, pues también jugar con esos conceptos en el sentido de decirles, no, la historia debe ser todo menos aburrida, por favor. Además de importante, es apasionante. En fin, mucho que podremos platicar sobre esto que hoy trajiste a la mesa, Francisco. Te agradezco enormemente tu participación el día de hoy y pues te seguimos leyendo en Entre Líneas. Muchísimas gracias, David. Nos escuchamos la próxima semana, deseando que todos se encuentren muy bien y que recuerden que hay que mantener las medidas preventivas, particularmente ahora que estamos de nueva cuenta en naranja. Un gusto y que estén muy bien. Un abrazo, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también está disponible ya para usted en unirradioinforma.com. Hoy hablándonos de democracia progresista. Es tiempo de hacer...